Vuelvo a reiterar a todos los que están ingresando de a poco. Vamos a silenciar los micrófonos en lo que dure las intervenciones de las colegas. Después de las disertaciones vamos a tomar las preguntas por el chat, y en la medida de lo posible vamos a estar contestando las preguntas. Por supuesto que está de alguna manera vinculado al tiempo que lleve todo el encuentro, ¿no? Si damos a ese espacio. Dani, si querés, mientras tanto vamos agradeciendo a quienes se inscribieron, ¿te parece? Dale, dale, dale. Bueno, primero que nada queríamos agradecer a todos los participantes y queremos hacer un especial agradecimiento para los compañeros y compañeras de otras cámaras que están aquí acompañándonos, agradecer la participación de María Igonet, que es senadora de mandato cumplido, y a las concejalas de la FAM. Tenemos Débora Giorgi, que es la actual secretaria de Producción de La Matanza y ex ministra de Producción de la Nación, también nos acompañó, nos mandó un mensaje. Ahora les vamos a pasar el audio para que lo escuchen. Tenemos a Mónica Salazar, también diputada de la provincia de Catamarca, que nos está acompañando. ¿Vos no tenés los otros? Sí, no pudo participar FEBA, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, pero su vicepresidenta Alejandra Michioli manda saludos especiales y queda a disposición de todo lo que llevemos adelante. También es importante resaltar que hay algunas organizaciones, movimientos políticos que nos acompañan. Está el Movimiento Comunero y Épico a través de nuestra colega María Rosa Olano. Hay empresas muy de mujeres, como la de Ciro Casatorre, así que bienvenidos a todos. Si les parece, vamos dando comienzo. Les contamos un poco que este enfoque, desde la mirada de perspectiva de género concreta, si bien hay muchos avances en este sentido, y la verdad es que tenemos muchísimos logros, les cuento que mi nombre es Noelia Lescano, yo soy abogada, soy ex gerente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, ex gerente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, y soy especialista en asesoramiento a cámaras empresariales. Hoy por hoy, desde Liderar Mujer, entendimos que es muy importante y muy apropiado acompañar las políticas públicas de todos los estados, tanto a nivel nacional, provincial como local, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, porque si bien hay mucha ingeniería administrativa, hay mucha ingeniería jurídica en la materia, todavía notamos que hay grandes brechas, muchas brechas, en relación a las relaciones del trabajo, las relaciones y factores de poder en la gremial empresaria y, por qué no, en las pymes nacionales de nuestro país. En este punto me quiero referir concretamente porque sabemos que hay un 20% solamente de mujeres empresarias pyme que llegan a distintos estamentos de articulación de las comisiones directivas, esto es, a distintos lugares de poder de decisión. ¿Por qué resaltamos esto en conjunto con la ENAC, que es quien hoy nos acompaña en esta organización, junto con la Federación de Mujeres Empresarias y Profesionales? Porque la realidad de la coyuntura que estamos atravesando con la pandemia y lo que va a venir después de la pandemia, es necesario resaltar, subrayar, encaminar y sobre todo, con el eje de la sororidad entre mujeres, acompañar a lo que va a venir con el desarrollo productivo nacional, y para esto necesitamos equidad de género en cada una de las instituciones de los estados organizacionales.
Ahora bien, desde Liderar Mujer venimos hace bastante tiempo trabajando estas cuestiones y nos dimos cuenta que es muy importante que trabajemos sobre los ejes de sororidad y horizontalidad entre nosotras y dejar de lado algunas cuestiones que no hacen a la materia de lo que corresponde a una generación de espacio propio, concreto y serio de mujeres empresarias, de mujeres profesionales y de mujeres trabajadoras. Y no vemos en esto una diferencia en cuanto a lo que ya se vino trabajando desde un sector determinado. Ahora sí, Daniela Belfco, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes. Bueno, de nuevo desde Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, ENAC, quiero agradecerles a todos la participación. Y ENAC es una organización político-empresarial que representa los intereses de todos los empresarios nacionales pymes, fundamentalmente a los que vivimos del mercado interno. Nacimos en diciembre del 2015 y hoy somos casi 300 socios, de los cuales 50 somos mujeres y tenemos presencia en 17 provincias. Bueno, yo soy Daniela Selco, yo soy socia fundadora de ENAC, miembro de la comisión directiva y referente en cuestiones de género dentro de la asociación. Soy empresaria textil, soy madre de 3 hijos, y ahora en pandemia también soy maestra de grado. Y bueno, y el rol del madre es el que a mí me convocó a militar, y el que me tiene acá reflexionando con ustedes, porque nuestros hijos nos miran, nos copian. Y yo el lunes estaba conversando del tema con una gran amiga mía, Graciela, a quien yo quiero mucho, está acá participando del foro, que también es empresaria, que no la tuvo fácil, que tiene una hija de 22 años a la que crió sola. Y el otro día me cuenta, ¿sabés qué? Sofi me dijo, mamá, creaste un monstruo. Y yo le dije, no, querida, vos me viste a mí siendo monstruo y te construiste monstruo vos sola. Y bueno, yo creo que esto realmente es así. Tenemos una responsabilidad muy grande para con nuestros hijos. Los cambios no vienen solos, hay que actuar, hay que pasar de la queja a la participación. Y bueno, en este momento histórico que estamos atravesando, se nos presenta a las mujeres una gran oportunidad, donde los temas de género son visibles y necesarios. Yo creo que tenemos una obligación de tratarlo de forma personal e institucional, o sea, hacia adentro, pero también entre pares, y hacia lo externo, sumando fuerzas. Y bueno, acá estamos para eso, identificando las resistencias que son cuantitativas, que se pueden medir en índices, porcentajes, cantidad de casos. Pero no olvidemos que las variables cualitativas son las que más nos afectan en nuestra participación. Lo no dicho es más fuerte, y por eso es que llamamos a este encuentro microresistencias, porque estamos impregnados de ellas. Ya tratar temas de género tiene que pasar de ser algo de moda, algo declamativo, algo de lo que se debe hablar. Tenemos que pasar de esto a la acción inmediata. Y esto no solo nos obliga a hacer un diagnóstico, sino que tenemos que corregir en nuestra red de participación las pequeñas y grandes acciones que cambien el posicionamiento de las mujeres, el valor de la palabra, de nuestro aporte. Ya armar una comisión de género o de mujeres en las instituciones no es suficiente. El compromiso verbal o escrito de querer sumarlas tampoco alcanza. Hay que llevarlo a una acción genuina, medible y real. Entonces queremos compartir nuestra mirada desde las empresas, siendo cabeza o parte de ellas, y desde las organizaciones o cámaras que nos aglutinan. Donde hay mucho por hacer, mucho por recorrer y mucho por aprender. Somos un sujeto político, y sin una perspectiva de género no hay paridad, justicia ni igualdad posible. Ahora le voy a pasar la palabra a Ada Veiga Rico, que es vicepresidenta de ENAC, socia fundadora como yo, y ella es madre de 3 y abuela de 4. Así que Ada. Wow, gracias por la presentación. Primero, Carlita, ¿se me escucha bien? Porque no tengo puestos auriculares, ¿sí? Bueno, por ahí que se me escuche bien no es bueno, pero se me va a escuchar bien. Gracias, Dani, por la presentación. Sí, tengo varios títulos y la verdad que el que más me gusta usar, el que para mí más complicado es, pero más satisfacciones me da, es el de madre de 3 y abuela de 4. Pyme y mujer, ¿no? Si le sumamos esas cosas. Bueno, empecemos hablando un poquito de
microresistencias y participación, que precisamente ahí dio como una introducción Dani. La palabra, como dijo Dani, tiene un poder enorme, y lo no dicho es a veces de un poder mayor. Palabras como género, poder femenino, igualdad, son muy nombradas, pero efectivamente, ¿cuánto cambiamos con respecto a esto? Por eso es que hablamos de microresistencias, que no se dicen, pero se ejercen. Sobre todo en el ámbito laboral, donde se dirime una gran cantidad de relación de poder. Pensar en nuestra perspectiva de género nos hace revisar cómo somos en nuestra organización, en nuestras empresas, cómo somos en el tejido social donde participamos. Este análisis es inicialmente cualitativo y afecta directamente en el aspecto cuantitativo. Nos atraviesa, es transversal y nos afecta sin distinción de edad, educación, clase social, etc. Las conversaciones sobre los derechos de las mujeres y la desigualdad de género se dieron en sectores muy diversos: colegios, universidades, ambientes familiares, oficinas laborales, iglesias, diversos de verdad. En la actualidad, este análisis está sobre la mesa, por suerte, de los espacios institucionales. A veces solamente es un análisis y otras, con diferentes grados de avance, se puede llevar también esa acción correctivas a la realidad. Celebramos estar hablando de estas cosas. Yo celebro, como digo siempre, ser la generación que preparó a las pibas como mis hijas, que son las que llevaron adelante estos cambios. Pero como todo aprendizaje colectivo, cuesta. Primero tenemos que analizar los aspectos cuantitativos para poder situarnos y pensar juntas en un plan de acción. En el ámbito laboral, estas diferencias quedan en evidencia. En las grandes empresas, suele ser una lucha descarnada y bastante desigual por la ocupación de puestos jerárquicos. Y en empresas multinacionales, generalmente una termina sacrificando su vida personal en función de la laboral. Ni hablar en los espacios institucionales que representan empresas. Casi ninguna tiene mujeres en sus comisiones directivas. Y muchas veces solo las tienen para mostrarlas, pero no les permiten desarrollarlas, que es como si no las tuvieran. O sea, hablan de paridad hacia afuera, pero no la aplican hacia adentro. A diferencia, realmente esto hay que decirlo, de los sindicatos que sí están trabajando fuertemente desde hace un tiempo largo en la incorporación de mujeres hacia la paridad de género. Deberíamos aprender más de ellos. En el ámbito laboral, los números están a la vista. Para las mujeres, históricamente, hay un techo virtual, el famoso techo de cristal, donde los resultados salariales al acceso y a puestos de decisión tienen un límite. Seguramente la compañera Natalia Salvo, que va a hablar después que yo, va a clarificar y ampliar mucho más sobre esto porque lo tiene clarísimo. Ahora, más allá de las convicciones ideológicas y las banderas políticas, es imprescindible para lograr un cambio, tomemos la participación como protagonista. Ningún cambio puede llevarse a cabo sin la participación activa en las instituciones que nos representan, tanto empresariales como sindicales. O sea, hay que embarrarse. La legislación tiene que estar preparada para fomentar la integración de la mujer al mundo del trabajo, como empleada y como empleadora. Hay temas críticos como las licencias por maternidad y paternidad, educación y crianza, los temas como el aborto, tratamientos de fertilidad, trámites de adopción. ¿Se me escucha bien, no? ¿No se corta? Cupo laboral trans. Son todos puntos en los que debemos avanzar hacia la equidad. Perfecto. Les empresarios son sujeto político. La realidad es que sin una perspectiva de género no hay justicia posible. Esta búsqueda está centrada en la igualdad, nada más, nada menos. Para nosotras es una búsqueda que solo va a ser posible si las mujeres conquistamos el ejercicio del poder, pero en su sentido más amplio. Poder crear, poder saber, poder dirigir, disfrutar, poder elegir y ser elegida. Queremos trabajar para tener este equilibrio. De hecho, lo estamos haciendo. Lo más interesante cuando empezamos a trabajar en esto fue encontrarnos con la falta de información cuantitativa
que había sobre la participación de mujeres en ámbitos empresariales. No hay, no está, por lo menos hasta hoy. Este aspecto reflejó claramente la situación, ¿sí? Históricamente hemos visto que tanto en la política partidaria, sindical y en las gremiales empresarias se reproducen sistemáticamente estructuras que propician el abuso de posiciones de poder y la invisibilización de la participación de las mujeres, ¿sí? Hay una estructura creada para que esto suceda. Bueno, nos dimos cuenta que esto era así, y por suerte, las mujeres empresarias pymes no nos quedamos en la catarsis. Actualmente, las comisiones de empresarias de distintas cámaras vienen reclamando una participación activa en los lugares de decisión. Y desde NAC, y las mujeres empresarias de NAC, también levantamos la bandera de la lucha por la igualdad de oportunidades y por hacer real la participación en las cámaras empresariales. Así fue como junto a la compañera, la diputada Vanessa Siley, y varias compañeras más, Daniela Beselco, Selco, nunca sé cómo decirlo bien, que me precedió en la palabra, y Graciela Penso, que también está por ahí, Sí. plasmamos ¿Cómo escuchás? en un proyecto de ley. Ah, bueno, sí. listo. Yo te escucho. Por eso es que plasmamos en un proyecto de ley la participación de mujeres empresarias en sociedades comerciales. ¿Qué busca? Busca lograr la representatividad concreta e igualitaria de las mujeres empresarias. Las premisas que impulsamos, voy a buscar a ver una ayuda de memoria por acá, están basadas en el principio de igualdad de oportunidades, donde en una comunidad organizada el Estado debe velar por la igualdad en pleno ejercicio de los derechos de varones y mujeres, tanto en lo público como en el ámbito privado. Es más difícil, pero lo vamos a lograr. De acuerdo al principio de equidad, el objeto de esta ley busca lograr la incorporación de mujeres a empresarias profesionales en los diferentes órganos de conducción de las cámaras empresariales, de manera transversal y equitativa. Sabemos perfectamente de las desigualdades en el ámbito laboral. Entonces, aquellas sociedades que tengan paridad de género del 50% o más podrán acceder al beneficio que propone la ley, que es un incentivo fiscal. Una vez que se acredite esta participación, tendrán una deducción equivalente al 5% del impuesto a las ganancias. A su vez, impulsamos, como dije anteriormente, debido a que no existía, la creación del registro de participación empresarial de mujeres, con el objeto de recopilar información cualitativa y cuantitativa que contribuirán al diseño de políticas públicas, incorporación en programas de formación y herramientas financieras, y acceder a beneficios fiscales tales como la deducción de otro 5%, lo que conformaría un total de un 10% de deducción en el monto del impuesto a las ganancias correspondientes al ejercicio fiscal del año en el que se hace la presentación de las autoridades conforme los criterios de paridad que la ley establece, y participar de los consejos económicos y sociales a lo largo de la República Argentina. Noé, después si podés te voy a pedir que cuelgues en el chat el proyecto para que quien lo quiera lo tenga ahí, y de paso creo que está Sofía por ahí y Ana, que fueron las asesoras de Vanessa, están participando de la charla, con las que tanto laburamos y tanto nos embroncamos, ¿no? Cuando encontrábamos cosas que... voy a hacer un paréntesis en esto. Porque nos pasó que cuando empezaron a leer el proyecto, algunos, lo primero que nos dijeron, 50%, tanto, no podrían haber arrancado por un 20, un 30. Así como nos pasó que el que lo leía nos decía eso, quizás acá hoy hay alguien que está escuchando y que por ahí piensa lo mismo, que puede suceder, digo. Entonces, yo lo invito a reflexionar y a pensar. La verdad es que nosotras podríamos haber pedido lo que hay hoy, o sea, a la inversa. Podríamos haber pedido un 80%, un 90%, un 99%. Y sin embargo no lo hicimos, porque nosotras sí queremos la paridad. Nuestra meta es la paridad y la igualdad, ¿sí? Aparte de esto, también tenemos buenas noticias, porque el 3 de agosto salió una resolución de la IGJ, debido a todo lo que venimos luchando y al empuje del proyecto de la diputada Siley, para que la paridad de género llegue a los directorios de las empresas. La resolución reconoce el derecho de igualdad.
nos alegra haber sido escuchadas. Le falta bastante a lo que publicaron en la resolución, pero este es un avance enorme. En los últimos años hemos ido sumando muchas voces en el camino de esta lucha que estábamos emprendiendo, al reclamar nuestra participación de manera igualitaria en las gremiales empresarias. El Estado tiene que colaborar y tiene que equilibrar la implementación equitativa, tanto en el ámbito privado como en el público. Por todos estos motivos es que necesitamos una participación activa. Reitero, hay que salir a embarrarse. Tiene que haber representatividad de las mujeres empresarias, pymes, en posiciones de decisiones reales. Esto es fundamental. A ver, y remarco lo de empresarias nacionales pymes, porque a mí la verdad que no me representa una gerenta de una multinacional extranjera, ¿sí? A mí me representa Karina Cerkowski, de Helford. A mí me representa Gabriela Popía, de Industrias Girard. A mí me representan las hermanas Laurenzana, que son comerciantes, que tienen un montón de locales. Estas mujeres generan empleo. Y no solo generan empleo, esto lo estamos viendo ahora. En esta crisis terrible que estamos viviendo, las pymes, las mujeres empresarias pymes, no solamente respetan, sino que mantienen a sus empleados. No son números para sacar a la calle. Eso marca la diferencia, y por eso yo remarco tanto que las mujeres empresarias pymes tienen que estar en los lugares de decisión de todos los entes nacionales que se pueda. La diversidad enriquece a todos los entornos de trabajo, y es responsabilidad de todos que haya más representación femenina en los mismos. Sé que es difícil sortear los obstáculos para llegar a eso, pero no es imposible. O sea, se los digo como vicepresidenta de una federación de taxistas, y soy presidenta de una cooperativa de taxistas, ¿sí? No es imposible. Para lograrlo hay que salir a la cancha, jugar el partido, y sin importarnos que quien pone las reglas del juego lo hace muchas veces para que no podamos ganar, porque si no, perdimos antes de empezar. Hoy a la mañana, debido a este foro, releía un poco sobre el techo de cristal. Para mí muchas veces es un techo de hormigón, pero entiendo perfectamente el concepto, ¿sí? Esta frase se dijo por primera vez hace 30 años. ¿Cuánto hemos logrado, no? Pensaba esta mañana, digo, logramos, yo lloro solamente de pensar que tenemos un ministerio de género. Y en el Ministerio de Desarrollo Productivo, esto lo voy a decir de la Nación, está Paula Basaldúa, que es integrante del equipo de asesores, y está trabajando para incorporar el enfoque de género en las políticas destinadas a la producción. O sea, esto es maravilloso, pero todavía nos queda un largo camino por recorrer. No quiero ser naif tampoco. O sea, nos queda todavía, hicimos mucho, nos queda mucho todavía por hacer. Y además nos pasa, o por lo menos a mí me pasa, a veces llegar a un punto donde no se puede avanzar. Uno se encuentra con un muro de concreto, techo de hormigón, muro de concreto. Evidentemente yo me equivoqué de oficio, ese es el problema, tendría que haber sido albañil, ¿no? Pero uno se encuentra con un interlocutor con el que no se puede avanzar, que se cree que todavía está en la era mesozoica y que las mujeres solamente podemos dar clases de ikebana y tenemos que enseñar buenos modales a la hora del té. Eso sucede. Ahora yo, cuando uno llega a ese punto, tengo una frase para eso, que no la voy a decir, primero porque me lo pidieron encarecidamente, porque es un foro público, porque no es políticamente correcto, y segundo, porque la verdad que decir balazo y al río es un poco ilegal. Así que quédense tranquilas que no lo voy a decir. Más allá de la broma, digo, lo que necesitamos cuando nos pasan estas cosas es sentirnos acompañadas. Tenemos que estar apoyadas por otras mujeres, sobre todo en un ámbito como el nuestro, el empresarial, tan masculino. El otro día escuchaba a Dora Barrancos en una charla de Lideral también, que decía algo muy cierto. Las mujeres a veces somos muy duras con otras mujeres. Y esto tenemos que empezar a cambiarlo. También tenemos que deconstruirnos hacia adentro. Tenemos que ser más compañeras. Tenemos que estar más unidas, más allá de a qué cámara o institución pertenezcamos, ¿sí? Porque como bien dice el dicho, cuando hay unidad en el rebaño, el que se termina acostando con hambre es el león. Más allá de que acá todas sabemos que eso de que el león es el rey de la selva,
no es más que un invento dicho por el propio León. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Ada, muy clara en tus conceptos, te felicitamos, muchas de nosotras te aplaudimos. Esto que estamos hablando, colegas, compañeras, de desigualdades estructurales, ¿no? Y en este punto invitamos a disertar en relación a lo que vemos de correlativo en cuanto a la materia del trabajo, ¿no? Está con nosotros, ¿estás por ahí, Natalia? No te veo. ¿Se me escucha? Nati, Sí, ¿me no te escuchás? veo. ¿Me escuchan? Ahí está. Bueno, la presentamos. La verdad, Natalia, primero que nada, gracias por tu enorme sororidad. Cuando te planteamos de hablar en este foro, no lo dudaste ni un segundo, apuntaste la lapicera y nos dijiste, ¿cuándo es, compañera? Con toda la agenda enorme, hermosa, maravillosa, que el destino, la vida, o vaya a saber qué, está dando enorme, Natalia Salvo. Natalia Salvo es abogada laboralista, integrante de la corriente de abogados laborales, 7 de julio, y además forma un frente muy hermoso que se han dado a llamar hace muchos años Frente de Abogados Populares, que eso, ya con eso les contamos muchísimo. Natalia además es docente de la UBA y de la UNPAS. Natalia, sabés que tenés desde nuestro lugar, desde Liderar Mujer y de todos los espacios que te empiezan a conocer, nuestro enorme apoyo y muchas gracias porque acaba de salir de la bicameral para presenciar este evento y dar su disertación. Perdón. Así que le damos la palabra, Natalia. Bueno, Noelia, muchísimas gracias. Para mí es un enorme orgullo, placer y absolutamente formativo participar de un taller transversal, que es creo que lo que se necesita en lo que tiene que ver con las cuestiones de género, la transversalidad. Porque todo lo que son cuestiones en donde las mujeres estamos silenciadas cruzan todos los espacios y las instituciones, porque esta desigualdad es totalmente axiomática. Agradecer también a ENACA, Liderar Mujer, y a todas las organizaciones que convocan estos talleres que son tan centrales y tan capitales para dimensionar el debate que tenemos en puerta, para transformar, porque así como decía Ada, creo que no la quiero rebautizar, tenemos que poner los pies en el barro. La doxa es muy importante, la academia es muy importante, pero transformar, siempre teniendo en miras la finalidad y la teleología de esa doxa, porque si no realmente son categorías analíticas que no tienen ningún impacto en la realidad. Y desde ese lugar es que yo por lo menos también concibo el derecho, no como herramienta de perpetuación de la violencia simbólica, sino como herramienta de transformación social. Y como laboralista lo digo, que justamente es una disciplina que surgió al amparo de las desigualdades y de las inequidades monstruosas surgidas como consecuencia de la revolución industrial, donde se aplicaba un derecho de iguales, ¿no? A un trabajador y un empleador que es un hiposuficiente negocial, es decir, que no podía negociar en igualdad de condiciones, porque la necesidad que tenía que satisfacer era perentoria, era una necesidad para procurarse su propia subsistencia en un modo de producción capitalista, donde hay una protección a la propiedad privada. Si yo no soy propietario de los medios de producción, y ahora voy a ver también esta cuestión, porque obviamente en el mundo o en el capitalismo tardío y financiero que vivimos no es lo mismo pensar en un modo de producción, con una matriz productiva que fortalezca el mercado interno, con valor agregado, que en un capitalismo parasitario, financiero y de servicios en este aspecto. Y ya me anticipo a decir que de este lado del antagonismo estamos no solamente los trabajadores, las trabajadoras, sino también los pequeños y los medianos empresarios y empresarias, que son los que aportan el 80% del empleo. Me parece central esta cuestión, porque a veces lo que quieren hacer, también tomando un poco el dicho que decía Ada, el lobo, ¿qué es lo que quiere hacer? Tratar de trazar un falso antagonismo entre trabajadores y trabajadoras y entre pequeños y medianos empresarios. Este estadio actual es totalmente, es vidrioso, es mendaz, es mentiroso. Y lo vemos hoy en día en una economía que cada vez está más virtualizada, un capitalismo financiero sin rostro, sin nación,
¿no? En donde realmente los que tienen, lo que hace 200 años atrás eran aquellos que tenían, en términos más marxistas, los medios de producción. Hoy en día, la verdad que no pueden ser definidos por un pequeño o mediano empresario que está poniendo el hombro del mismo modo que lo está poniendo el trabajador y la trabajadora. Y creo que esto también se vio reflejado en la normativa vigente, en el primer decreto de necesidad o urgencia 297 que establece el aislamiento social preventivo y obligatorio, que toma como 2 bienes jurídicos de protección, o 3, la salud pública, del que se deriva la integridad y el derecho a la vida, pero también la intangibilidad de la remuneración y la protección, a través de los diversos programas, de la producción, ¿no? Y fijémonos también quiénes han sido los que han intentado vulnerar este tipo de legislación, nada más ni nada menos que estos medios concentrados económicos como Techin, etcétera, no aquellos pequeños y medianos empresarios que estaban haciendo y están haciendo esfuerzos sobrehumanos para no bajar sus persianas. Hecha esta aclaración, me parece muy importante ver, hacer una especie de homología y transformar el derecho del trabajo visto desde esta perspectiva. El derecho del trabajo es unidireccionalmente protectorio del trabajador y la trabajadora. ¿Qué quiero decir con esto? Es la intervención del Estado para compensar a través de la legislación aquel sujeto que no por una cuestión subjetiva o porque es menos capaz, no es igual al otro, justamente porque satisface necesidades diversas. El trabajador y la trabajadora tienen que procurar los medios de su subsistencia, tienen que comer, tiene que cumplir con el programa constitucional, y para eso necesita, o lo único que puede hacer es vender su fuerza de trabajo. Para que esto no se vuelva esclavitud, el Estado tiene que intervenir, porque justamente esta prestación que brinda está inescindiblemente confundido con su cuerpo. Y del otro lado, está validada y legitimada también constitucionalmente una lógica de rentabilidad y ganancia, pero que es una lógica que se puede satisfacer con posterioridad a tener los medios de subsistencia asegurados. Entonces el derecho del trabajo surge de este modo. ¿Cuál es el desafío actual? Ver en la perspectiva de género y en todas las disciplinas jurídicas, institucionales y de representación política institucional, que la mujer, no por una cuestión subjetiva, porque tenga menos credenciales, o porque le falte capacidad, o porque realmente estemos para hacer ceremonial, protocolo o cursos de ikebana, como muy bien decía la compañera, sino porque las condiciones materiales y objetivas en que está dado ahora en las instituciones, el mismo capitalismo patriarcal, nos ubican funcionalmente en otro lugar. Por eso creo que es un desafío que se tiene que abarcar, no que se puede, que se debe abarcar desde las diferentes perspectivas e instituciones, y en donde la sororidad como dispositivo del lenguaje, que también es muy importante porque se opone a una lógica binaria del amo y el esclavo, no vertical, una lógica de poder binaria. Nosotras tenemos una lógica de construcción de poder horizontal, lo cual no implica estar ordenadas a un determinado fin, simplemente es que crecimos ya con ese techo de concreto impuesto culturalmente, educativamente, institucionalmente en cada uno de los procesos que fuimos atravesando como estudiantes, como madres, o en los roles que nos tocó cumplir. Y en esto quiero hacer especial atención y énfasis, seguramente es un libro que ustedes deben conocer, Calibán y la bruja, donde Silvia Federici habla de la transición al feudalismo y al capitalismo y cómo fue hecho esto desde un sesgo absolutamente patriarcal. Es decir, el capitalismo industrial parte justamente de escindir y separar el ámbito doméstico del ámbito público y también de separar la economía doméstica de la economía política. Entonces, ni siquiera en esos términos estábamos visibilizadas o teníamos carta de ciudadanía como trabajadoras, porque el ámbito de disputa de ese trabajador de fines del siglo XIX que reivindicó la jornada, o ese activista sindical, era la fábrica, y el ámbito de disputa de la mujer era lo doméstico. Por eso el feminismo, la agenda feminista de fines del siglo XIX y los 30 o 40 años posteriores, fue la utilidad del trabajo doméstico y les diría que la reivindicación sindical
del costo de ese trabajo no remunerado. No por una cuestión de asumir ese lugar como propio, sino porque era el lugar en donde políticamente la División Internacional del Trabajo la había relegado. Es el primer ámbito de disputa territorial que tiene la mujer para disputar. Y por eso se fue ampliando. Y no solamente yo me atrevería a decir que el capitalismo industrial separa ámbito doméstico, propio de la mujer, del ámbito público, propio del varón, y de la economía doméstica como correlato con la economía política, sino también la noción de administración y disposición del poder. Parece ser que las mujeres estamos relegadas, por supuesto de manera naturalizada, que son las más peligrosas, cuando siempre se echa mano al sentido común, que no es ni más ni menos que las relaciones sociales sedimentadas y por lo tanto la reproducción de determinadas relaciones de dominación, ahí hay que desconfiar ya. Y las mujeres somos especialistas en romper y quebrar ese sentido común, esas relaciones de poder, esa reproducción de esas relaciones de poder sedimentadas. Creo que desde ahí, a mí hubo un cartel o una remera, no recuerdo bien, en la lucha por la interrupción legal del embarazo, que me pareció fenomenal, me emocionó. Decía, aprendamos a luchar como nenas. ¿No? ¿Cómo reivindicar estos lugares a donde fuimos desechadas? Porque esa es la palabra, ¿no? O sea, peleemos como nenas y nosotras sabemos pelear desde este lugar de absoluta naturalización, de regamiento y de las atribuciones solamente de las funciones domésticas. Fijémonos, tomando un poco también, no solamente el techo de concreto que le voy a copiar a la compañera, porque es absolutamente real, no es de cristal, es de concreto, sino la famosa segregación horizontal. Cómo ciertas tareas fueron feminizadas y a partir de que fueron masculinizados empezaron a cobrar no solamente más valor simbólico, sino más valor remuneratorio. Desde lo que era la cocinera y ahora es el chef, ¿no? Las médicas, las abogadas también, cómo se empezaron a reducir los niveles remuneratorios a partir de que esas tareas fueron empoderadas por las mujeres. Nosotros en el derecho lo vemos, que hay fueros que están totalmente feminizados como el fuero de familia, y no es casualidad. Y otros fueros que parece que son la extensión del poder fálica, que son los fueros federales y penales. La falta de perspectiva de género que tienen determinados fueros se corresponde también con esta asignación. Los fueros de familia fueron los primeros, si se quieren, que comenzaron a tener perspectiva de género en su sentencia, en su lenguaje. Y decía con respecto a la administración y la disposición del poder, cómo la administración del poder tiene una réplica, un espejo en lo femenino. La administración, pero cómo la disposición del poder sigue estando relegada a un reducto machista. Y como cada vez que una mujer quiere incidir, lucha y brega por incidir en los ámbitos de poder o de rosca política, si se quiere también, cómo es apartada. Y esto también es transversal. Porque cuando se habla de la cofradía, y me refiero más a una lógica de construcción política, porque también puede haber mujeres en ese sentido, como cuando se trata de relegar la participación de una mujer, hay cierta cofradía del macho que lo que hace es expulsar, con prescindencia total y absoluta de la representación política que tenga, o del espacio político al que participe. Entonces, esto me parece que es una tarea inmensa que nosotras tenemos, que podemos llevar adelante, pero lo que tiene que ver con el derecho del trabajo, insisto, hay que hacer esta homología, porque el derecho del trabajo tiene en el derecho colectivo del trabajo una herramienta y un instrumento fundamental. A través del derecho colectivo del trabajo, que está tan demonizado y estigmatizado, justamente también por esos lugares de poder de siempre. Yo recordaba los discursos de principios del siglo XX con el debate del descanso dominical, de las primeras leyes, ¿no?, que ponen coto al poder patronal, o de la limitación de la jornada. Realmente eran todos totalmente subjetivistas, que esos iban a propiciar el alcoholismo por parte de los trabajadores, o la holgazanería. Bueno, tomemos estos argumentos subjetivistas y pasémoslo del estereotipo de la mujer.
La mujer también siempre es tildada, vengo de la comisión bicameral, donde a la fiscala Gabriela Boquín prácticamente la trataban de loca. Entonces, esto me parece, y ocupa, vaya si no ocupa un lugar de poder importante. Es una fiscala de la Cámara Nacional de Apelaciones, interviniente en la causa del Correo Argentino, uno de los más importantes, porque justamente se opuso a un acuerdo ruinoso con la empresa Correo Argentino, en donde había participado el expresidente Mauricio Macri. Digo, el derecho sindical es un instrumento fundamental con su producto más importante de distribución de riqueza, que es el convenio colectivo de trabajo, para poder ser un instrumento de igualación y compensación también en desigualdades preexistentes. Y por eso es muy importante, y ha habido convenios, y fíjense que se ha avanzado a través de convenios colectivos en la equiparación de licencias, no solamente de maternidad, sino también, porque es muy importante darse cuenta que si el capitalismo industrial tiene separado lo público de lo doméstico y la economía doméstica de la política también, entonces, para que la mujer pueda tener mayor participación política, también hay que redefinir los roles al interior del hogar, los roles de la responsabilidad parental, etcétera. Nosotros sabemos que las mujeres hacen entre 4 y 6 horas más de trabajo doméstico o trabajo no remunerado que los varones. O sabemos que hay una diferencia entre el 28 y el 30% de desigualdad remuneratoria entre varones y mujeres. Entonces, estas cuestiones que responden a lo que todavía falta integrar y el Estado tiene que intervenir, en lo que tiene que ver con la herramienta tan poderosa de la negociación colectiva, que es instrumental, y cuando digo es instrumental porque es a partir de la cual se incorporan los derechos al contrato de trabajo individual de trabajadores y trabajadoras, y cómo a veces esta herramienta fundamental de reparto de riquezas y de poder entre las organizaciones empresarias y las organizaciones gremiales es tan importante, porque son normas que después tienen la misma fuerza que una ley, tienen efecto para todo ese colectivo de trabajadores y de empresarios y empresarias. Entonces, este es un instrumento fundamental y ha hecho avances vanguardistas respecto de la materia de licencias, respecto de otras cuestiones que tienen que ver incluso con protocolos o licencias por violencia de género. Me parece muy importante y en esto creo que tanto, bueno, han mencionado a la diputada Vanessa Siles, que es una pionera en la materia, una luchadora al respecto en todo lo que ha sido tocar institutos fundamentales del derecho de fondo de la ley de contrato de trabajo para poder no solamente visibilizar esta cuestión, sino también, y fíjese qué importante lo que ha hecho Vanessa también en este sentido, de poder juntar los colectivos de mujeres y no verlos como antagónicos. Entonces, creo que eso es muy importante destacar, el papel del sindicalismo y cómo podemos aplicar este concepto de derecho nivelador, de instrumento nivelador, también en lo que tiene que ver a las mujeres en general, en los distintos ámbitos de representación política, entre los que están, sin dudas, y ni más ni menos, que en las organizaciones de pequeños y medianos empresarios, con lo costoso que debe resultar también para aquellas mujeres que participan en actividades empresarias que están absolutamente masculinizadas, como comentaba recién Ada también. Creo que es un desafío de transformación política y como tal, por eso digo, no es patrimonio de ningún tipo de disciplina jurídica, ni tampoco de ninguna profesión. Es una transformación que le debemos para poder revertir este capitalismo industrial y patriarcal, que tiene una lógica de expoliación también, esta lógica binaria colonizadora de hace 500 años atrás, de suprimir al otro, de supresión. Hay que modificarla por una lógica de construcción de poder femenina, sin perjuicio de la constitución de subjetividad y sin atribuirlo a ningún género en particular, que es una lógica cooperativa, que es una lógica más horizontal, de participación, de no supresión, de adición, de adicionar, y que esto no quiere decir que no sepamos visibilizar dónde está el antagonismo y quién tenemos como enemigo en el otro lado. Así que bueno, agradezco muchísimo la participación, les pido 1000 disculpas por tener que haber entrado, salir, pero bueno, no quería tampoco no poder haber escuchado la participación de las otras compañeras, no podía salir de la bicameral antes, así que bueno, muchísimas gracias, para mí es un placer
poder compartir estos espacios y poder escucharlas a ustedes y a ustedes. Gracias. El placer es nuestro, Nati, como siempre, nos das cátedra de esta construcción colectiva, de este modo transformador, y como te digo siempre, gracias por esa mirada transformadora de la realidad constante que tenés y que nos acompañás en todo lo que podés. Bueno, le vamos a dar uso de la palabra a Teresa Cristaldo. Ella es empresaria nacional minera, tiene una larga trayectoria en este rubro y hoy está presidiendo la Federación de Mujeres Empresarias y Profesionales. Te damos la bienvenida, Teresa. Les cuento para que no se vayan, que cierra una excelentísima politóloga que hoy está cumpliendo un rol público a nivel nacional, la secretaria de Igualdad del Ministerio de Géneros y Mujer. Así que bueno, te damos la palabra, Teresa, muy bienvenida. Sí, hola, buenas tardes a todas, bienvenidas a todos. Encantada, mi nombre es Teresa Cristaldo, como bien lo dijo Geraldine, soy empresaria minera, un rubro bastante difícil. Hace 28 años que ejerzo la minería, totalmente invisibilizada, como toda empresaria minera en el país, pero hace muchos años que vengo viendo que mujeres en mi misma condición necesitan alzar la voz, no solo por los rubros en los que estamos, que son muy duros, sino también porque necesitamos participar en los lugares de decisión para poder desenvolver mejor nuestro rubro. Presido una federación de mujeres empresarias que se llama FEMAP, no es muy conocida, pero sí viene trabajando hace muchos años en las distintas provincias de la Argentina, hoy con 9.000 mujeres participando activamente, una federación muy territorial, que cuando digo territorial es que estamos haciendo un trabajo municipio por municipio, y es realmente interesante el trabajo que se está haciendo en todo el país. Yo soy licenciada en Relaciones Internacionales, que por mandato familiar, más que nada por mandato familiar, tuve que estudiar esa carrera porque lo mío siempre fue la ingeniería. Perdón, mi perrito. Era una carrera varonil, igualmente en ese momento todas las ingenierías eran varoniles y por mandato familiar tuve que estudiar al principio ingeniería forestal y después me incliné hacia las licenciaturas, terminando con un magíster en licenciatura en Relaciones Internacionales. Siempre digo que las mujeres desde chiquitas somos sujetos de mandatos sociales, familiares, y somos también las grandes decisoras, somos quienes tomamos las decisiones más importantes en la familia, con los hijos, con la economía del hogar, con la economía de las empresas, de nuestros maridos a veces. Entonces, cuando nosotras somos las que realmente tomamos las decisiones más acertadas o más importantes, ¿por qué no nos permiten participar en los ámbitos visibles de decisión, como ser la gremial empresaria, que es el foro? Este foro nos convoca principalmente a ese tema. Yo tuve la oportunidad de viajar por el exterior, trabajé en una multinacional muy grande, que no viene al caso dar el nombre, pero llegué a un cargo ejecutivo muy importante. Y yo era una mujer en la comisión directiva, en el directorio de la empresa, entre 45 hombres. Y me di cuenta de que mis decisiones eran más sostenibles en el tiempo, porque las mujeres cuando tomamos decisiones incluimos a muchos factores. Las mujeres incluimos a nuestras comunidades, las escuelas de nuestros hijos, amigos, pensamos en muchos factores y actores para tomar una decisión, por lo tanto se sustenta en el tiempo. Son decisiones más sostenibles a lo largo del tiempo. Quizás la mirada masculina es más práctica, digamos que es más concreta o práctica, pero en el momento tienen decisiones que en el momento sirven, pero se olvidan a veces de incluir a la iglesia, a la escuela, a la comunidad, a la empresa, el empleado, toma la decisión en base al mercado o en base a la situación económica o geopolítica del momento. Cuando me di cuenta de eso, de que no solo en la Argentina, sino en diferentes países del mundo faltaban mujeres en lugares de decisión, vuelvo a mi país y ya como empresaria minera y de agroalimentos hace más de 15 años, empiezo a ver
anomalía, por así decirlo, que hoy no es raro ver a una mujer en una gremial empresaria, pero antes sí lo era, en cámaras industriales, en federaciones, en confederaciones. Primero formé parte de la rural, después formé parte de cámaras de comercios provinciales y nunca encontraba mi lugar. Entonces decidí fundar la Federación Empresaria de Mujeres Argentinas y Profesionales, con un grupo de otras mujeres que también están en cargos de decisión en otras cámaras, y esta federación básicamente lo que busca es un lugar en el gremialismo empresario. Nosotras apuntamos a tomar riendas en esa lucha, a empezar a hablar seriamente de la participación de la mujer en lugares de decisión en la gremial empresaria, porque hasta ahora yo nunca supe de una presidente de alguna confederación importante de la Argentina, o alguna presidente de la Unión Industrial. Es la primera vez en la historia de la Unión Industrial que tenemos una persona, una mujer en la comisión directiva. Entonces, a mí me parece que la mujer empresaria, como lo soy yo hace 28 años, y nada más y nada menos que del rubro minería, si no tiene participación en la gremial empresaria, no va a poder favorecer a su sector, y tampoco va a poder favorecer al ingreso de otras mujeres a los sectores de poder, a las mesas de decisión, pero decisión real, porque yo en la actualidad formo parte de 2 comisiones directivas de 2 confederaciones muy importantes, que no viene al caso mencionarlas, pero no tengo un lugar de decisión concreto. Somos como las personas o las mujeres, hoy estamos de moda, entonces tienen miedo a que la ley de paridad los empuje o los obligue a incluir mujeres de diferentes ámbitos, y van poniendo de a pocos, por goteo van poniendo 3 mujeres, 2 mujeres, 5 mujeres, en mi caso son 48 hombres y 3 mujeres. Somos vocales titulares en esa comisión directiva, en esas 2 confederaciones. Pero hay muchas que teniendo la capacidad o el mérito de ser vicepresidentes o secretarias generales de esas organizaciones gremiales, no lo son, porque como acaba de decir mi antecesora en la oratoria, muchas veces las cofradías masculinas, las cofradías de hombres, si son o peronistas o radicales, o pymes o no pymes, a la hora de incluir a una mujer en un ámbito de poder y de decisión, se unen. No interesa si al día anterior estuvieron enemistados por otras causas, pero en ese momento se unen como cofradías para que realmente no tomemos lugares de decisión, no podamos participar en decisiones concretas. Nuestra federación, como bien lo vengo diciendo, tiene un camino muy largo todavía. Es la primera federación de mujeres empresarias de la Argentina, y la mayoría de las mujeres empresarias que estamos somos miembros de comisiones directivas de otras entidades, de uniones industriales, de cámaras de comercio, y la mayoría en su caso son vocales, como mucho. Entonces, a mí me gustaría levantar la voz en este sentido, y creo que este foro tiene que ser el primero de muchos, a donde tratemos principalmente este tema. La principal objeción que siempre ponen en las gremiales empresarias es que nosotras, siendo mujeres, como decía Ada, o como decían las compañeras que estuvieron en las anteriores oratorias, las mujeres somos conflictivas, somos complicadas, somos locas, hay que decirlo abiertamente, nos tratan de locas, es verdad, y la verdad es que creo que ese argumento ya no es válido, creo que se les cayó el discurso, creo que hoy no pueden tapar el sol con un dedo. Somos muchas las que realmente nos decidimos a ocupar lugares de decisión, no por poder, porque generalmente a las mujeres no nos interesa el poder, nos interesa el hacer, el trabajar, el mejorar nuestras comunidades, nuestras empresas, el mejorar la vida de otras mujeres. Entonces yo creo que ya en este momento, por más que nos traten de locas, no pueden tapar el sol con un dedo. Nuestra federación, voy brevemente a resumir algunos de los objetivos que tenemos, entre varios. Hay 5 ejes bastante importantes, que son, el primero, la capacitación, en el amplio sentido de la palabra.
para que la mujer empresaria se sienta integrada al mercado y sepa cuáles son, actualizarse en capacitaciones, en innovación, en todo lo que tenga que ver con exportaciones. Ese es el primer y gran eje. El segundo es la creación de empleo genuino, para lo cual estamos hablando con algunos actores de las redes de parques industriales de la Argentina y empezar a fomentar el desembarco, por así decir, el originar que más mujeres empiecen a tomar lugares en parques industriales, porque hay una estadística que claramente apunta a que el 3% de los parques industriales están ocupados por mujeres empresarias. El tercer eje es el cuidado del medio ambiente, para lo cual ya presentamos varios proyectos de ley en diputados, en Senado, tenemos el consenso de más de la mitad de los diputados para aprobar, por ejemplo, un proyecto de ley que tenga que ver con la sustentabilidad en la minería, que se llama fitorremediación de suelos mineros, mostrándoles a los gobernantes y mostrándoles a la comunidad de la sociedad de que la minería es un gran negocio. Si se hace de la manera sustentable en que debe hacerse, como lo hacen países como Canadá o como Norteamérica, la minería pasa a ser un gran negocio. Y hay mucho lugar en el rubro minería para que las mujeres que quieran incursionar lo hagan. El cuarto eje es una mesa de enlace de género que apunta a ser veedora en algunos ámbitos, tanto públicos, privados, políticos, de que la ley de paridad se cumpla, pero se cumpla en hechos concretos, no en la palabra o el discurso, porque como dijo la primera oradora de este foro, el discurso está más que gastado, ya todas sabemos todo lo que venimos haciendo, es hora de empezar a concretar objetivos y a exigir la creación de cargos y de puestos para mujeres en diferentes lugares, tanto en lo público como en lo privado. Ahora, el quinto eje, que es un proyecto ambicioso de construcción de viviendas, donde las mujeres tengan título de propiedad, es un proyecto que lo hemos diseñado hace 3 años y lo estamos hablando con distintas entidades y con el gobierno incluso, para que puedan permitir el acceso de la mujer a la vivienda y tratar de que esto se vea como un derecho, porque cuando ustedes ven que un divorcio está en puerta, la mujer es la que se queda con los hijos y a veces se queda sin casa, sin empresa. Entonces a nosotras nos gustaría que más mujeres tengan títulos de propiedad. Y ustedes se van a horrorizar si comento las estadísticas en ese sentido. Menos del 7% de las mujeres de nuestro país son dueñas de sus casas o dueñas de alguna propiedad. Es una estadística horrorosa. Entonces, esos ejes y muchos más son los que estamos tratando de implementar y de trabajar en nuestra federación. Algunos ya dieron muchos resultados, algunos todavía están encaminándose en el Congreso, pero de verdad lo que hay que hacer es dejar de escuchar, como decía la abogada que me intercedió, a los que nos llaman locas y empezar a hacer, porque ya se dieron cuenta que hacer estamos haciendo mucho. A mí me gustaría tocar ahora el punto que nos convoca, que es la gremial empresaria. Veníamos diciendo que la gremial empresaria es un ámbito a donde realmente se necesitan más mujeres, pero nosotras cuando llegamos a esos lugares tenemos que saber para qué queremos estar en esos lugares, qué tipo de decisiones queremos tomar, qué tipo de proyectos queremos proponer, porque hay hombres que en este momento se dieron cuenta de que la mujer es un negocio con las propuestas que trae bajo los brazos. Son muchas las mujeres que están revolucionando sectores industriales muy duros y muy difíciles. Les puedo dar el ejemplo de la Cámara Naval Argentina, que está bajo liderazgo de una mujer, que está proponiendo un proyecto revolucionario y que fue tomado por el presidente de la Nación. Entonces, en la gremial empresaria, a mí me parece que si hablamos de proyectos, ya no nos miran el género. Y si empezamos a presentar proyectos realmente de envergadura, proyectos industriales, proyectos innovadores, tanto en agroindustria como en minería, no nos van a mirar como género o si tenemos menos años, más años, si tenemos trayectoria o carácter. Van a mirar el proyecto y se van a dar cuenta de que a todos nos favorece que la Argentina empiece a desarrollarse hacia una productividad sustentable en el tiempo.
me gustaría convocarlas a que en los próximos foros, además de este, tenemos pensado llevar adelante varios foros, algunas entidades se integren, porque decíamos, tenemos que empezar a entender que somos de diferentes entidades, pero que somos mujeres que estamos luchando con las mismas banderas, hacia un mismo objetivo, que nos vean, que nos escuchen, que nos integren, y que realmente nos tomen en serio. Porque yo creo que hace unos pocos días, cuando estábamos en una reunión importante de mujeres empresarias, decíamos, no nos creen. Y es verdad, algunos no nos creen, pero eso no tiene que importar. Tenemos que mostrar, y a partir de los hechos nos van a creer. La saludo a todas, y realmente me gustaría que muchas entidades se sumen a estos foros, que van a ser varios. Gracias por estar, y el tiempo es muy limitado en estos Zoom, pero hay muchos temas para hablar. Gracias por la presencia de todos. Muchas gracias a vos, Teresa. La verdad que en este sentido compartimos en este tema de organización, y por eso damos la pelea desde este lugar, desde otra perspectiva. Digo, estamos acostumbrados a trabajar la perspectiva de género en otros ámbitos. Me parece que el desafío que nos convoca hoy es sumamente perentorio y concreto. La verdad es que en términos generales compartimos, incluso el presidente de ENAC en este punto el otro día me decía, ¿no? Hay que tratar de destrabar esta idea concreta de que nosotros somos algo diferente a ustedes. Y por supuesto que decíamos entre conversaciones así de colegas, decíamos, pensar que sin equidad, sin paridad, no hay desarrollo. Máxime en los tiempos que estamos corriendo de COVID, de pandemia y de lo que va a venir. En otro foro hoy decía yo en algún momento algo así como, estamos casi con una proyección de posguerra, y no exagero, compañeros y compañeras, porque la verdad es que lo que viene es sumamente gravoso, y si no estamos unidos, mujeres, varones y todes, la verdad es que se va a complicar aún más. Te agradecemos muchísimo, Teresa, por tu intervención. Para ir cerrando la charla, el foro, o como quieran denominarlo, vamos a darle la palabra a Pilar Escalante. Ella es politóloga, subsecretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Te damos muy bienvenida esta tarde, te damos la bienvenida y te dejamos hablar. Bueno, en primer lugar agradecerles a todas las compañeras, primero la invitación, el tiempo, y sobre todo a las compañeras que expusieron previamente. Creo que estos espacios que muchas veces, sobre todo a las mujeres y a las disidencias, nos cuesta hacer el tiempo, ¿no?, para poder estar, participar, son sumamente enriquecedores para nosotras también el poder escuchar a los distintos actores. Digo, nosotras como Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, en esto que se venía hablando de cómo ejercer los roles, los lugares de poder, cómo ejercer la función pública, también aparece ahí un desafío enorme, ¿no?, de cómo ejercer la función pública desde una lógica feminista, desde una lógica de la escucha y la construcción conjunta, que no significa el estar de acuerdo en todo, pero sí el poder encontrar espacios de acuerdo, ¿no?, buscarlos y construirlos, en todo caso. Entonces, el poder darle lugar y espacio real a participar de este tipo de instancias, para nosotras en general como gestión, y para mí en particular, quiero agradecerlo realmente, porque son instancias muy, muy enriquecedoras, y de las cuales tenemos el desafío y la obligación de llevarnos material para pensar políticas públicas, para pensar cuál tiene que ser el rol del Estado, ¿no? Digo, esto no hacer como si escuchamos más en estas instancias de Zoom, ¿no?, de poner cara de interés, sino efectivamente poder recabar voces, realidades que nutran, ¿no?, nuestra cotidianeidad, nuestro trabajo que hoy nos toca hacer, ¿no? Y acá, sobre el trabajo que hoy nos toca hacer, quiero recuperar al principio
cuando nombraban la idea de mamá has criado un monstruo, ¿no? A mí me llevó a una frase que para mí es una frase muy hermosa de Antonio Gramsci, un pensador italiano de principios del siglo XX, en donde Gramsci dice que entre lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer, surgen los fenómenos más monstruosos. Y esos fenómenos monstruosos, que no son fenómenos puros, sino que justamente surgen de las luchas sociales, son los fenómenos que tienen potencia de cambio. Son los fenómenos que tienen potencia de hacer parir eso nuevo. Y creo que estamos en un momento histórico, especialmente desde los feminismos, desde las miradas de género, ¿sí? De esto, en donde esto se hace carne y lo vemos cotidianamente. Digo, y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad es parte de esos fenómenos que nacen al calor de las luchas, que nacen al calor de las disputas de los lugares, ¿no? Digo, estamos en un momento histórico en el cual las mujeres, las lesbianas, travestis, trans, las disidencias, las diversidades, estamos teniendo un protagonismo, dando luchas en diversos lugares, y esas luchas, la publicidad y la fuerza que tiene ese movimiento, es lo que llevó a la creación del ministerio, junto con una decisión política central de que eso exista, ¿no? A partir del gobierno. Y ahí traer algo que lo decían, ¿no? Acá hay otras compañeras que son parte del gobierno nacional participando, y lo vemos, nombraban también la creación de la Dirección de Géneros en Economía, de distintas instancias, ¿sí? De transversalización de la perspectiva de género, ¿no? Y eso me parece que es crucial poder marcarlo como una marca de gestión política, ¿no? De la búsqueda de esto. Bueno, Ada nombraba la resolución de la inspección de la IGJ, ¿no? Que salió hoy publicada en el boletín oficial de Camino hacia la Paridad, ¿no? Y distintas avances y medidas que se van tomando para poder trabajar y transversalizar esta perspectiva. Creo que es muy importante poder pensar esto que también traíamos de cómo ocupamos lugares, pero no nos quedamos solo en aquellos lugares tal vez de géneros, de mujeres, sino transversalizamos la perspectiva. Y esta disputa en todos los espacios creo que es también lo que nos hermana, lo que nos encuentra, ¿no? Con distintas actrices, actores, actoras, digo, empresarios, digo, cada una vive y es parte también de este momento, ¿no? Entonces me parece que es importante también poder entendernos como parte de un mismo proceso, desde distintos espacios, desde distintos lugares, pero un proceso que nos encuentra, ¿no? Trabajando hacia la igualdad, ¿no? Sea esto, desde centrales gremiales empresariales, desde espacios de gestión de gobierno, desde espacios de luchas sociales, desde, bueno, nombraban el trabajo que se viene haciendo por parte de los sindicatos, es enorme también. Yo, bueno, obviamente vengo de ese recorrido también un poco, entonces lo conozco de cerca y lo valoro. Digo, y ahí poder pensar que nuestro rol también desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, desde la Subsecretaría de Igualdad, tiene que ver con fortalecer estos procesos y estos actores que hoy estamos trabajando, ¿no? Digo, y si bien sí a las palabras se las lleva el viento, decían antes, bueno, estamos cansadas de ser lo simbólico, pero lo simbólico tiene un poder específico. Y sabemos que no es lo mismo que existan ciertos espacios que no existan, en términos de cuánto habilitan también brechas en el buen sentido, ¿no? Que se pueden empezar a abrir para crear nuevas realidades, para dar
nuevas disputas, ¿no? Y ahí me parece también muy importante retomar las brechas, no, no en el buen sentido, digo, las brechas de desigualdad, ¿sí? Y poder pensar las brechas de desigualdad de género, que bueno, ya se ha nombrado la idea del techo de cemento, de cristal. Digo, me sigue interesando la idea del techo de cristal porque lo que tiene es que aparece oculto, ¿no? Y no se ve, entonces pareciera que aquellas mujeres o lesbianas, travestis, trans, maricas, que no llegan a ciertos lugares, ¿no? Es por falta de voluntad, por falta de formación, ¿no? Y no por estos impedimentos, ¿sí?, que tan naturalizados aparecen invisibilizados, ¿no? Entonces, el cómo trabajar sobre políticas públicas que efectivamente, ¿sí?, trabajen en contra de esas brechas, ¿no? Trabajen en achicar esas brechas. Porque hay algo que también sucede, es que las brechas de género las entendemos cuando las explicamos, ¿no? No se trata solo de desigualdades que puedan estar expresadas o no en alguna legislación, ¿no? No se trata solo de encontrar si hay mujeres cobrando menos por la misma tarea que varones, sino poder pensar qué desigualdades están en la base de lo que después se expresa como esas brechas cuando vemos el conjunto estructural. Y ahí necesitamos sí o sí poder pensar, cosa que acá ya se nombró dentro de la pandemia, poder pensar las tareas y los trabajos de cuidados, ¿sí?, y cómo para nosotras justamente están en el núcleo, ¿sí?, de esa desigualdad, ¿no? Porque lo sabemos en la experiencia cotidiana de cada una, digo, no por nada, muchas de las compañeras que me antecedieron en la palabra se presentaron no solo desde su rol de trabajo de empresarias, sino como madres, abuelas, cuidadoras, porque efectivamente son identidades que no solo nos constituyen identitariamente, sino que efectivamente determinan nuestra efectiva posibilidad, ¿no?, de ejercer distintas tareas, roles, nuestra ocupación de tiempo, nuestra materialidad, ¿no? Entonces digo, la brecha de cuidados, ¿no?, estas tareas de las que están feminizadas, de las cuales nos ocupamos las mujeres e identidades feminizadas, de manera burdamente desigual y mayoritaria que frente a los varones, es también una de las cuestiones centrales de las cuales como ministerio estamos trabajando, ¿no? Porque entendemos que tenemos un rol ahí en visibilizar, en reconocer, en redistribuir y en valorizar esos trabajos de cuidado, ¿sí?, porque efectivamente si no vamos a los núcleos de las desigualdades, es muy difícil después que las mujeres, que las identidades disidentes podamos ocupar, ¿no?, estén las condiciones para que ocupemos ciertos lugares. No porque nos falten, que no los ocupamos no porque nos falten las condiciones individuales, sino porque lo que faltan son las condiciones materiales, estructurales, para que nosotros estemos ahí. Y ahí traer, me parece, la idea de la paridad, que muchas veces la trabajamos más en política. Bueno, Noelia me presentaba, yo soy politóloga, entonces ahí se me desvía la beta profesional, ¿no?, de pensar la participación política constantemente. Y ahí la paridad es para nosotras una herramienta esencial. Y es una herramienta que se trata no solo de una herramienta que, ¿por qué queremos una herramienta de paridad, que obligue a ocupar lugares a las mujeres, ¿no? Porque justamente lo entendemos como al mismo tiempo una meta y como una herramienta que visibiliza en dónde no estamos, ¿no? Y que visibiliza cómo los espacios de representación muchas veces no responden, no se corresponden con a quienes representan, ¿no? Y eso no sucede en la política,
Y sucede también en los espacios empresariales, y también nos lleva a preguntar, y acá retomo algunas de las cuestiones que traía Natalia, de qué entendemos por la política, ¿no? Porque las mujeres no es que no participamos en política, que no participamos en la vida en común, que es de lo que se trata la política, sino que participamos de espacios que muchas veces nos dijeron o se construyeron como por fuera de la política, ¿no? Participamos de la vida común social, participamos de la vida común empresarial, participamos de los espacios muchas veces más de base, si se quiere, en donde estamos tejiendo y sosteniendo las bases sociales que después son representadas, ¿sí?, por espacios masculinizados. Entonces, el poder pensar la paridad como una herramienta para que aquellos espacios de representación se parezcan a lo que representan, ¿no? Y esos son espacios, son herramientas que básicamente lo que hacen es mejorar la democracia en cada uno de los espacios, ¿no? Porque cuanto más participación hay, cuanto más los representantes se parecen a las representadas, ¿no?, lo que generamos es justamente una democracia igualitaria, y una democracia mucho más democrática, si se quiere, ¿no? En donde la injerencia de quienes vivimos la cotidianeidad tiene mucho más que ver con las decisiones que se toman. Y ahí, es un desafío el de llevar la paridad a cada espacio en el cual estamos, el de llevar la igualdad, y para eso entonces necesitamos poder ver la desigualdad. Hay, todas lo sabemos, en los últimos años ha habido avances de los feminismos enormes, se ha empezado a hablar, y ahí sí vuelvo a poner en valor la palabra, se ha empezado a hablar de muchos temas que antes no se hablaban, o quedaban relegados al silencio, silenciados a propósito, muchas veces, y entonces el ponerle palabras y nombres a la desigualdad tiene también un poder, porque nos lleva a pensar, bueno, entonces, ¿sobre qué actuamos?, ¿no? Y en esto de la visibilización, hay algunas cuestiones sobre las cuales más rápidamente nos ponemos de acuerdo, como sociedad, cuando pensamos las cuestiones de violencia, bueno, rápidamente aparecen acuerdos en contra de las violencias, ¿no? Pero cuando empezamos a hablar de la desigualdad, bueno, hay que ver de qué hablamos, empiezan a aparecer muchas veces las preguntas, los grises, ¿sí? Bueno, ¿desigualdad de qué? Si en realidad ante la ley somos todos iguales y se trata de cuestiones meritocráticas, las mujeres nos vienen imponiendo, ¿no?, la meritocracia hace mucho más que los 4 años anteriores, ¿no? Bueno, si no llegamos es porque no nos lo merecemos, porque no hicimos el suficiente mérito para estar en ciertos lugares, para tener ciertos reconocimientos. Y entonces ahí el poder hablar de no solo la igualdad como meta, sino de la desigualdad efectiva, en dónde se dan esas desigualdades, ¿sí?, en dónde se dan en el sistema escolar y educativo, en dónde se dan en el mundo del trabajo, cuáles son esas brechas efectivamente explicadas, ¿no? ¿En dónde están las bases de esto? Nos permite entonces poder pensar, y es ese el desafío que tenemos nosotras efectivamente desde el Ministerio y como gestión, y creo que tenemos en general, en este momento, bueno, poder pasar, ¿no?, a la transversalización de la perspectiva de género en tanto herramienta para tener injerencia sobre esas desigualdades, ¿no? Y creo que ahí, en el mundo del trabajo, en el mundo del empleo, en el mundo empresarial y la producción, tenemos muchísimo que avanzar. Nosotras estamos trabajando para lo más pronto posible poder iniciar un programa justamente de igualdad en estos ámbitos, porque creemos que, tal como decimos, los cuidados están en el núcleo de la desigualdad, también entendemos que la igualdad en el mundo del trabajo, entendido ampliamente, es crucial para poder pensar
proyectos de vida autónomos para las mujeres, lesbianas, travestis, trans, y entonces ahí tenemos que poder trabajar de conjunto y escuchándonos, ¿no? Para poder trabajar en proyectos que efectivamente pongan en el centro la vida. Digo, si hay algo que esta pandemia nos está dejando, es poder entender de una vez y para todas que necesitamos trabajar sobre proyectos políticos, económicos, sociales, que en el centro tengan la vida. Y esto no es una muletilla, sino es pensar efectivamente la vida como se desarrolla, ¿no? En la realidad de nuestra cotidianeidad, ¿no? En los efectos, digo, lo venimos viendo desde el principio del ASPO, cuáles son las tareas imprescindibles, las tareas esenciales, que son aquellas que efectivamente protegen la vida, que son las tareas de salud, de cuidados, que son las tareas de producción, de sustento, de alimento. Entonces, poder pensar proyectos alrededor de estas cuestiones, que muchas veces se han visto como las menos valoradas, y que esto nos pone en un rol de poder ver el valor productivo que tienen estos ordenamientos y estas tareas también. Entonces, bueno, hasta ahí no quiero tampoco ser más larga, ya me extendí más de lo que pensaba, voy casi por 20 minutos, y esto me Muchas parece gracias. que esto es un puntapié para seguir trabajando. Por supuesto, Pilar. Yo no te quise interrumpir recién cuando hablabas de la meritocracia de la mujer, de todo lo que se le pide, se me escucha, ¿no? Yo a veces no, siempre digo, cuando uno reniega con los propios, es muy fácil mandar a una mujer a hacer un pozo y se le da un rastrillo. Y después se la critica porque no pudo hacer el pozo, porque hizo el pozo mal. Como para darle un toque por ahí más doméstico a lo que se habla técnicamente. Lo que se hace es eso, se le da un rastrillo y se le dice, tomá, para que hagas el pozo. Y después, cuando no le haces el pozo, te critican porque no hiciste el pozo. Bueno, yo te quería agradecer a vos, principalmente, por acompañarnos. Estuviste muy bien predispuesta. Cuando nosotras armamos este foro, yo hablé con María Gonet, las concejalas, la verdad que armar algo entre mujeres y que se sumen mujeres, no les tenés que dar ni muchas explicaciones, ni les tenés que pasar un cronograma, ni le tenés que pasar qué puede decir, qué no puede decir, es tan simple, y vos, Pilar, estás en un ministerio, estás laburando en un ministerio, y lo primero que dijiste, sí, mandame el mail, yo voy. Lo mismo me pasó con María, lo mismo me pasó con las concejalas, con diputadas que estuvieron acá. Digo, si esto se sigue replicando en todos los ámbitos, va a ser tan fácil lograr la igualdad y la paridad que esperamos, así que te súper agradezco, y en este agradecimiento va trasladado a todas las compañeras que participaron, funcionarias públicas, no funcionarias, pymes, compañeras, amigas, compañeros, que se vinieron a deconstruir. Espero que hayamos colaborado en que se construyan un poquito más. Y ahora le paso la palabra a Noé, así le da un cierre. Bueno, a todos, todas y todes, teníamos previsto hacer un par de preguntas, pero la verdad es que nos excede el horario. Fueron muy interesantes las exposiciones de todas, de cada una de ustedes. También, Pilar, agradecerte en lo personal por esta sororidad, esta construcción colectiva, y dejarnos el mensaje de, más allá de la cuestión legal, ¿no?, que hoy estamos convocados para poder traccionar esta ley de paridad de la gremial empresaria, me parece fundamental trabajar sobre la ética de la sororidad, como dice nuestra enorme y sorora Dora Barrancos, y para eso las quiero convocar a distintos foros que vamos a armar con ENAC y con Teresa Cristaldo, porque esto es como un puntapié, un inicio de algo que queremos construir con una mentalidad y una vocación absolutamente transformadora. Y cuando digo transformadora, me refiero a esto de la sororidad, de practicarla, ¿no? Esto que de alguna manera muchas sabemos que a veces es un poco complejo entre colegas, pero creo que todo es cultural, incluso entre nosotras, y que todo es una construcción histórica, colectiva,
y de una herramienta novedosa para algunas de nosotras, que es este poder, ¿no? Dora decía, no sé si tienen poder en los términos patriarcales, pero bueno, estamos en eso, Pilar, estamos en eso, Teresa, estamos en eso, Ada, estamos en eso, Liderar Mujer, que a propósito les agradezco enormemente a las compañeras de Liderar Mujer. Estamos trabajando en una organización absolutamente transversal, y quiero sumarme a este llamamiento de Ada. Cuando uno trabaja entre mujeres, no saben lo fácil, lo armonioso, lo ético, lo concreto que termina siendo. Digo, no desmerezco el laburo con varones, porque hay muchísimos varones con esta mirada. De hecho, el presidente de NAC, hoy ya lo referencié, pero digo, es importante destacarlo, y convocamos e interpelamos a todas las cámaras empresariales, y que no tenga que ver con una cuestión de tracción política. Me parece que hoy un sujeto político serio, concreto, somos nosotras las mujeres en pleno siglo XXI. No resta más que agradecerles a todos, a todas y a todes. Hay un montón de organizaciones amigas, organizaciones que no nos conocen, y organizaciones que nos conocen un poco. Pero sobre todo decirles esto, muchísimas gracias por la atención, sobre todo a los varones. Esto no es en contra de ninguno de los varones, para nada, esto es a favor de nosotras y para sumar a esta paridad que de alguna manera está siendo construida institucionalmente, pero que no nos basta, lamentablemente. Tenemos que decir, como dice Ada, embarrarnos las piernas, las botas o lo que fuera que tengamos. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos, todas y todes. Nos vemos en la próxima.